El mensaje de hoy día, la predicación, tiene como título: No temas, no tengas miedo, no tengas temor. Esa es la frase, el título y el tema. El corazón del mensaje de hoy día es para ustedes, hermanos, para ustedes, hermanas, también jóvenes, señoritas, que en estos tiempos tan turbulentos, tan confusos, de tanta incertidumbre, lo que está pasando en Medio Oriente, no sabemos qué escala puede tomar, incluso a niveles nucleares, como algunos temen. La incertidumbre en nuestro país, qué es lo que va a suceder con nuestro país en el sentido político, el curso que está tomando la pandemia. Bueno, yo creo que debemos cerrar un poco nuestros oídos a las voces de preocupación, de incertidumbre, y abrir los oídos de nuestro espíritu, de nuestro corazón, a lo que Dios nos dice en su palabra. Y lo que Dios nos dice constantemente por medio de mensajeros humanos y mensajeros angelicales es esta exclamación: no temas, no tengas miedo, no tengas temor. Y solo un ejemplo, una ilustración, un relato de cuando el Señor nos dice que no tengamos miedo, temor, es el ejemplo de María. María, la madre de Jesús, según es relatado, narrado en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 56. No temas, no tengas miedo, no tengas temor. Lucas capítulo 1, versos 26 al 56. Y quiero leer de los versículos 26 al 38. Versículos 26 al 38, voy a compartir la escritura ahí al frente en la pantalla. Si está muy chiquitita la letra, bueno, puede buscarlo en su Biblia. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al sexto mes de qué o de quién? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la pariente de María, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo de su hijo, Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Entonces, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación o qué saludo sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, todavía no he tenido intimidad con José. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, le dice el ángel, tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios, le dijo el ángel a María. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vuelvo a repetir el versículo 29 y el versículo 30, que de alguna manera es el corazón
de este mensaje que quiero compartir. Versículo 29, cuando ella ve al ángel, María, esta joven, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería este. Versículo 30, entonces el ángel, ¿qué es lo que le dice a María? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Voy a seguir leyendo el relato en Lucas capítulo 1, ahora con la continuación de la historia, versículos 39 hacia adelante. Dice aquí nuestra Reina Valera, María visita a Elizabeth. Recuerden que el ángel le dijo, tu pariente Elizabeth también ha concebido. Leamos por favor versículo 29 hacia adelante. Lucas 1. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, que era el esposo de Elizabeth, el sacerdote, y saludó a Elizabeth. Y sucedió que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la salutación, la criatura, es decir, Juan el Bautista, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, Elizabeth le dice a María, bendita tú María, y bendito el hijo que tienes ahí, el futuro Señor Jesucristo. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, dice Elizabeth, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y aquí viene lo que es conocido el Magnificat, este cántico de María donde ella magnifica al Señor. Versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? 48. Dice María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, dichosa, bendita todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 42, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y este es el último relato, versículo 56. Y se quedó María con ella, ¿con quién? Con Elizabeth. ¿Cuánto tiempo? Como 3 meses. Es decir, María se quedó con Elizabeth hasta los 9 meses, hasta el final del periodo de embarazo de Elizabeth. ¿Por qué cree usted? Porque María estuvo con Elizabeth ayudándole y acompañándole en estos 9 meses. Y después de eso, María se volvió a su casa. Cierto, queridas hermanas, que espero que sea un hermoso relato para recordar sus propios embarazos, ¿cierto? Sus propias preocupaciones cuando yo sé que a ninguna de ustedes se le apareció un ángel y le dijo que iba a quedar embarazada, ¿cierto? Nunca se le apareció el ángel Gabriel. A lo más se les apareció un test de embarazo, una ecografía anunciándoles que tenían un hijo en su guatita. Pero qué hermoso relato de Lucas, ¿ya? Del historiador Lucas. Lucas el médico, que escribió Lucas, escribió el libro de los Hechos. Y paso un aviso, entre paréntesis, ¿ya? En Netflix salió una película del apóstol Pablo, no sé si la vieron. En Netflix está la película llamada Pablo, apóstol de Jesucristo, y ahí aparece Lucas, ¿ya? Quien está con Pablo. No quiero contarle ningún spoiler, pero la vimos con mi familia, una película muy bien hecha, con muy buenos actores y con una ficción que respeta bastante el relato bíblico, es muy apegado, y obviamente en los lugares de ficción
es respetuosa con con nuestra fe. Muy emocionante, yo por lo menos terminé emocionado con el final de la película, así que les recomiendo, si usted quiere solamente ver esta película, Pablo, apóstol de Jesucristo. Así que Lucas aquí, de manera muy honesta, de manera muy sencilla y simple, nos relata el anuncio del embarazo de Elizabeth en primera instancia, ¿ya? Que son los primeros versículos del capítulo 1. Nos narra cómo el ángel Gabriel se le presenta a Zacarías en el templo de Jerusalén, ya que él era sacerdote, le anuncia el embarazo de su anciana esposa, Elizabeth, y posteriormente pasa al relato del anuncio de Gabriel hacia María. Quiero resumirlo de esta manera el contexto de esta primera parte del capítulo 1. Hay un contraste, ¿ya? Lucas, que me imagino no solo era un tremendo médico, sino también era un gran escritor, un gran narrador de la historia del Evangelio de la Salvación. Él, a propósito, nos pone el anuncio del ángel a Zacarías y el anuncio del mismo ángel a María, porque quiere contrastarnos que ante circunstancias parecidas y semejantes hubo dos respuestas diferentes. Es decir, ante un mismo mensajero, Gabriel, que se le presenta a Zacarías y luego a María, ante un mensaje similar, es decir, la concepción y un embarazo sobrenatural para Elizabeth y para María. Tienen la misma reacción Zacarías y María. Entre ambos hay turbación y temor. Estoy hablando de dos momentos diferentes, con 6 meses de diferencia, pero que Lucas los pone en el mismo capítulo. Por ejemplo, el versículo 12 de Lucas 1 dice que se turbó Zacarías al ver el ángel y le sobrecogió temor. Y María tiene una reacción semejante, versículo 29. Cuando María vio al ángel, se turbó por sus palabras. El ángel le da el mismo consejo, el mismo ángel Gabriel le da el mismo consejo tanto a Zacarías como a María. Versículo 13. Le dice a Zacarías, no temas, no tengas miedo, no tengas temor, como lo dicen algunas versiones más actuales. A María, Gabriel le dice lo mismo en el verso 30. María, no temas. Pero las respuestas son diferentes. Y esto es lo maravilloso del autor divino que es el Espíritu Santo, cómo de maneras a veces no explícitas tenemos que investigar un poquito el texto, nos damos cuenta cómo el autor realza las reacciones tanto de incredulidad como de fe. Es decir, cuando el ángel se presenta a Zacarías, su respuesta fue de incredulidad. Versículo 20 de Lucas 1, siempre estoy ahí. Le dice el ángel, por cuanto no creíste mis palabras. Es decir, el ángel Gabriel detectó en el corazón de alguna manera de Zacarías incredulidad. Pero en cambio, cuando vamos a María, ante las mismas circunstancias angelicales, el mensaje, el consejo, María, a diferencia de Zacarías, le cree al ángel, le cree a la palabra de Dios. Así que cuando estudiamos la reacción de María y lo que ella hace, se realza sobremanera al contrastarla Lucas con la respuesta de incredulidad de un hombre que per se, por oficio, por vocación, debería tener más fe que una sencilla joven María. Zacarías es un sacerdote. Zacarías es de la tribu de Aarón, es descendiente, levita de Aarón, un hombre acostumbrado a la ley, a la escritura del Tanaj o del Antiguo Testamento. Sin embargo, él manifiesta incredulidad. Y María, una joven sencilla, no de la capital Jerusalén, sino de Galilea, de Nazaret del norte. En cambio, ella se somete con fe y con credulidad a las palabras del ángel. Ese es el contexto ya inicial. Ahora yo les quiero presentar la estructura
que en ese momento se la presenté a mis hermanas ese día martes. Ahora hice algunas correcciones porque obviamente estuve profundizando un poquito más el estudio, los apuntes, y quiero presentarles ahí al frente la estructura de este mensaje de hoy día. Recuerda, hermano y hermana, el título es No temas. Y vamos a encontrar en estos, no sé, versos 26 al 56, vamos a encontrar dos puntos o dos grandes puntos. Por lo menos son los que detecto yo. Primero, la provisión de Dios, que está con amarillo. Y segundo, la respuesta de María. Primero, vamos a descubrir que Dios provee ciertas cosas, ciertos recursos a María, para que ella no tenga temor. Y por supuesto, vamos a ver la respuesta de María. ¿De qué manera responde María al anuncio o a la palabra de Dios? Y abajito como subtítulo, quiero hacerlo ahora de manera general. Para usted y para mí, lo que encontramos en la primera parte es la provisión divina para nosotros. La provisión divina para usted y para mí. Ahora no hablamos de María, sino hablamos de Pablo, hablamos de Heder, hablamos de Oriel, de Carmen Gloria, de Manuel, de Evelyn, hablamos de Carlos, de Elena, hablamos de nosotros, de Raquel, de Vanessa, de Zulema. Dios tiene una provisión divina para cada uno de nosotros. Y eso es lo que vemos ilustrado en este relato de María, el ángel y Elizabeth. Así que considera que la provisión de Dios para María es la misma provisión de Dios para todos nosotros, para que no tengamos temor, no tengamos miedo, para que no temas. Y por supuesto, la respuesta de María es una ilustración de la respuesta humana. ¿Qué es lo que Dios espera del mundo respecto a su anuncio de un Salvador? ¿Qué es lo que espera Dios también de nosotros los creyentes? Así que la respuesta de María, vamos a encontrar consejos para que nosotros hagamos, para que actuemos y disipemos el temor. Como lo ilustré aquel día, el temor está escondido en la sombra, en las tinieblas, en la oscuridad. Pero si tú dejas entrar la luz de Cristo, la luz del Evangelio, y actúas y respondes como lo hizo María, el temor va a arrancar, como lo hace la sombra, la oscuridad de la luz. Y por supuesto, hay mucha más información. En la provisión de Dios, quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Es como un almacén divino. ¿Ya? Espero que entienda el concepto de almacén, un mini market, un supermercado, pero quiero hacerlo más familiar, ¿ya? El almacén de barrio, atendido por sus dueños, por los vecinos, ¿ya? Entonces, imaginemos que Dios pone al alcance de María y de su pueblo, el pueblo de Dios pone un almacén divino, donde Él tiene una serie de recursos, de provisiones, para que no tengamos temor. Y parte del inventario de este almacén sería el siguiente. Número 1, y ahí están los versículos al lado donde usted puede encontrar los recursos divinos de este almacén de Dios. Dios le proveyó a María una gracia divina, le dio una promesa divina, le dio un espíritu divino, un hijo divino y una familia espiritual. No quise poner una familia divina ahí para no provocar confusión, ¿ya? Aunque podría hacerlo también, pero quiero ser más específico, y Dios proveyó una familia espiritual. Así que, ¿cuál es el almacén de Dios? ¿Cuál es la provisión de Dios para ti, hermano y hermana, que estás con temor, que estás con miedo, que estás preocupada por esa enfermedad que te diagnosticaron, que estás preocupada por la salud de tus hijos, de tus hijas, que estás preocupada por tus nietos, que están sin congregarse, que están lejos del Señor, que andan por un camino que no es el de Dios, por ese temor que tienes todavía, dueño o dueña de casa, por no tener trabajo, por la incertidumbre, qué es lo que va a suceder con la vacuna, si te va a hacer bien, si te va a hacer mal, qué es lo que va a suceder con nuestro país, qué presidente vamos a tener, ¿va a salir Pamela Giles? Realmente, personalmente, es mi mayor terror que tengo, que pueda salir alguien así a dirigir nuestro país.
¿Ya? ¿O qué va a pasar allá en Jerusalén? ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente, entre Palestina e Israel? Bueno, Dios les ha provisto, nos ha provisto recursos divinos, una gracia divina, una promesa divina, un espíritu divino, que es el Espíritu Santo, un Hijo divino que es Cristo y una familia espiritual. Y quiero darles consejos, quiero que descubramos juntos que Dios no solo quiere que contemplemos la teología, la doctrina en la Escritura, sino que también la doctrina y la teología, la sana doctrina, como estamos enseñando los días lunes, sea práctica, sea eficaz en nuestras vidas. Y que no solo nos quedemos contemplando lo teológico, lo doctrinal, sino que también veamos que el Señor tiene respuestas para nosotros. Y la respuesta de María es un modelo para que nosotros no tengamos temor y disipemos el temor, despojemos el temor y la preocupación de nuestras vidas. Por ejemplo, que nuestro país pueda convertirse en un país bananero, ¿ya? Y tantas otras cosas. Por lo menos ese es por ahora uno de los temores que uno pueda tener, ya más cercanos. Mira lo que hizo María. Sé humilde ante el Señor. Acepta el plan del Señor. Actúa y ocúpate. Estos son 3 consejos que podemos descubrirlos en la respuesta de María al ángel. María se humilló ante el Señor. María aceptó el plan del Señor, pero María también actuó decididamente. Al igual que Ruth, ¿se recuerdan, hermanas, que el año pasado les enseñé en uno de los días martes la resolución de Ruth? Es decir, ella fue una mujer de resolución, de decisiones de manera activa. Así que ocúpate. ¿Y de qué deberíamos actuar? ¿En qué deberíamos ocuparnos? Y aquí hay 4 cosas que María hizo, que María actuó y se ocupó. No se preocupó, sino que actuó. Primero, bendice al Señor, bendice a otras personas, cree al Señor, canta al Señor y gózate en el Señor. Esta fue la respuesta de María. María actuó de manera decidida. Ella no se quedó sentada en Nazaret, en Galilea, mirando el cielo, los astros en su ventana. No, el ángel termina de hablar, le informa de que su pariente Elizabeth está embarazada y ella actúa. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ahí vamos a ver. Bendice al Señor, cree al Señor, canta al Señor y gózate en el Señor. ¿Ya? Así que espero que ese mapa, esta estructura, les sirva para orientarse dentro del texto. ¿Ya? Ahora quiero desarrollar de manera rápida, resumida, estos puntos.